venimos de la Federación Centroamericana, pero ya no somos la Federación Centroamericana. En 1824, la Constitución política de 1824 determinaba la nacionalidad centroamericana, entre otras grandes conquistas. Existía la Corte Centroamericana de Justicia, es decir, toda la institucionalidad democrática de la Federación constituía esa vocación natural que por la posición geoestratégica y geopolítica hemos tenido en la unión de dos subcontinentes y que desafortunadamente pues ha tendido a variar en su esencia. Pues nos crearon ya el Triángulo Norte, como antítesis posiblemente nos van a crear el Triángulo Sur, es decir, cuando realmente somos una región que está integrada por República Dominicana, Belice, Guatemala, Panamá, y cuando digo Guatemala y Panamá en los extremos, me refiero que Panamá, que tenía una vocación distinta, forma parte del sistema de la integración centroamericana, lo que agrega un recurso económico de primer nivel como es el canal, y un país que debiera de transformarse en el centro financiero de Centroamérica. Don Danilo, la primera pregunta que a mí se me viene a la mente es, ¿qué lo trae El Salvador en este evento, en el marco del evento electoral que vive su país? Bueno, la invitación de un grupo de amigos que quieren conversar sobre las experiencias que hemos tenido en Guatemala en el tema de la lucha contra la corrupción, especialmente que ha sido de la institución que Naciones Unidas, en un convenio muy cuestionado en el país, pues realizó con el Estado de Guatemala, y que a la luz del análisis histórico nos damos cuenta de que no se llenaron todos los prerequisitos establecidos por la propia Constitución Política de la República, y dio pábulo a que una lucha contra la corrupción se transformara en un mecanismo de judicialización de la política y politización de la justicia, que es uno de los cánceres más absolutos que tiene toda la región y toda América Latina. Es decir, en un momento histórico en donde la corrupción se transforma en un nuevo instrumento de análisis para tratar, algunos, de combatirla efectivamente como se merece el combate a la corrupción. El problema es que combatir la corrupción no quiere decir que se establezcan dos polos, los que están a favor y en contra. Es decir, todos estamos en contra de la corrupción, siempre que la corrupción esté tratada con la seriedad y la contundencia que merece la corrupción. Es decir, nadie escapa que aún los gobiernos, estando en el ejercicio del poder político, con la presión esta de la lucha contra la corrupción, que es casi universal, trasciende la intención de seguir haciendo corrupción. Entonces aquí lo que se dio casi en todos estos países después de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, porque eso, fíjese que usted me decía, ¿qué opina de tal cosa específicamente? Y yo le respondí, es muy difícil tener respuestas de sí o no frente a preguntas complejas. En distintas etapas de la humanidad, la lucha contra la corrupción ha sido una constante. La Revolución Francesa, que duró 10 años, se dio sobre la misma base. Atacar la corrupción de los Luises. María Antonieta dijo cuando le contaron, antes de que la guillotinaran, desde luego, le contaron que en París había hambre, dijo, denle pasteles, porque ella estaba acostumbrada a comer pasteles en la corte. Y frente a esa descomposición, el que ejercita el poder está haciendo corrupción, dándose cuenta de que está haciendo corrupción y no la evita hasta que los cambios son radicales y bruscos. Pero ¿en qué se transformó aquella revolución? Y perdone usted que me vaya tan lejos, pero Robespierre dijo, hay que buscar el régimen de la virtud. Bueno, es lógico, el régimen de la virtud después de la inmoralidad de los monarcas, de los Luises, de acuerdo a su percepción. Vino el proceso revolucionario y dijo, pero para alcanzar la virtud, dijo Robespierre, hay que aplicar el terror, porque si no es sobre la base del terror, la virtud no surge por generación espontánea. ¿Qué sucede en Guatemala? Y crearon
los procesos que dieron origen a la guillotina. ¿Y sabe usted quiénes murieron guillotinados después? Robespierre, que era el líder de la Revolución Francesa, y el propio doctor Guillotín, que había inventado la guillotina. Es decir, cuando un proceso en contra de la corrupción se revierte en planteamientos de terror, que haciendo un símil podría darse en cualquier institución, que más allá de la responsabilidad de combatir la corrupción, comienza a tener dedicatorias específicas para la realización de un fin político, pierde toda su esencia moral. ¿Qué le en Guatemala sucedió eso exactamente. ¿Qué le ha sucedido a la candidata Telma Aldana? ¿Se le revirtió las investigaciones de las cuales se estaba realizando contra diferentes factores reales de poder? Pues yo no lo veo así. Yo lo veo como la reacción natural de un sistema que se había prostituido, es decir, la politización de la justicia y judicialización de la política a través del Ministerio Público, que se transformó en un instrumento para eliminar entre posibles opciones a los opositores. Entonces hay una persecución de opositores paralela a una supuesta lucha contra la corrupción. Pero la corrupción es mucho más profunda que perseguir opositores para tratar de instalarse en el poder político de la nación. En consecuencia, cuando la lucha contra la corrupción lo que persigue es un fin político del sector que judicializa la política y politiza la justicia, estamos mal. Es decir, desinstitucionaliza el país. De hecho, nosotros, yo lo he afirmado como candidato, vivimos en un golpe de Estado, de hecho. ¿Por qué? Porque judicializando la política y politizando la justicia se transformó la Corte de Constitucionalidad, que es un organismo constitucional que está previsto, pues vele por el cumplimiento de la Constitución a través de mecanismos legales, pero no es el organismo más importante en la estructura jurídica del país, pero lo transformaron en el decisor político de la nación. Y entonces usted ve ahí decisiones absolutamente increíbles, en donde es evidente que la atención y presión que se ha realizado sobre los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se refleja en todos los actos de gobierno. No es defender al presidente de Guatemala, yo no soy su partidario, pero sí soy partidario de la institución presidencial en un régimen presidencialista como los nuestros. Es decir, la República en nuestros sistemas tiene esa contradicción, que tenemos regímenes presidencialistas, y si usted anula la presidencia de la República como un mecanismo de concertación y de realización del fin último y la coordinación nacional del Estado, pues deja sin conducción y sin liderazgo el país. Y si a eso le suma que ya los congresos nacionales están lo suficientemente desprestigiados por los actos de sus propios miembros, y ellos contribuyen con sus actos a que si a uno le preguntara, mire usted, quisiera que en la próxima elección se eliminara el Congreso de la República, seguramente, abrumadoramente ganaría el sí. Es decir, irresponsablemente perdemos la concepción de la institucionalidad democrática para caer en la pasión política y decimos, no, que se terminen los corruptos y hay que perseguirlos. Claro que hay que perseguirlos, pero en esencia, y aquí es donde viene quizá el tema de la virtud, es que ¿para qué queríamos nosotros una CICIG si tenemos una Contraloría General de Cuentas de la Nación? ¿Para qué? No, esta es la pregunta. ¿Funciona bueno, la Contraloría? Eso no importa. Existe la institución, a eso me refiero. ¿Para qué entonces la judicialización de la política y politización de la justicia si existen los órganos jurisdiccionales adecuados para hacer efectivo el proceso democrático y el conocimiento de la problemática nacional sin necesidad de romper el orden constitucional? ¿Para qué? Entonces lo que está fallando son los hombres. Es decir, las instituciones existen y lo vemos ahora por contradicción. En Guatemala no es la excepción. Han crecido enormemente las iglesias porque perdimos la fe en el ser humano. Entonces llegamos en el momento crítico de decir, yo ya no creo más en los hombres, no creo más ni siquiera en las instituciones, existiendo las instituciones, y comienzo a pedirle a Dios que nos haga el milagro de responder a la angustia
y necesidades de los sectores marginados de la sociedad. Pero ¿cuál es el origen de la marginación? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. El control, y voy a utilizar un término que no me gusta porque es un término marxista, los sectores oligárquicos, quienes controlan las economías de estos países y que no han permitido que nosotros conozcamos el sistema capitalista. No nos lo permitieron nunca. Nos pasaron de un sistema feudal a un sistema mercantilista sin transitar por el sistema capitalista. Entonces, pues el capitalismo sugiere el emprendimiento y la liberación individual en función del desarrollo individual, del desarrollo social y la satisfacción de las necesidades de la comunidad y de la sociedad. Pero en esa dirección, consecuente con ese propósito, nuestros grupos marginados de la sociedad poco acceso tienen a la decisión política. Y si tienen poco acceso a la decisión política, menos acceso tienen a la decisión económica. Entonces, ¿qué satisfactores puede encontrar usted en una sociedad sujeta a las tensiones de un mercantilismo que controla prácticamente toda la gestión económica y social para hacer una gran colmena que trabaja para la reina, que son quienes manejan el sistema mercantilista y han hecho del Estado un instrumento para apropiarse casi de todos los medios sociales de producción? Don Danilo, a mí me llamó muchísimo la atención cuando usted hablaba de la iglesia y que se habían proliferado, diseminado en el territorio guatemalteco porque ya no hay en todas partes, porque ya no hay confianza. Realmente el tema es falta de confianza sobre el hombre por cuanto es un controlador social la iglesia. Nosotros tenemos por acá, en El Salvador, por ejemplo, un pastor que agarraron al amante saliéndose por la ventana de un motel. Y hace poco lo agarraron bolo. Y ha querido justificar que no, él iba desvelado. Entonces la gran pregunta es cómo quedan los feligreses detrás del pastor cuando él dice que yo me siento como Jesucristo. Lo que pasa es que Jesucristo resucitó al tercer día. Él salió a los 2 días, que vamos a hablar de eso más adelante en esta semana en la entrevista. Le pongo este ejemplo para irme precisamente a cualquier otro lado del mundo donde Jimmy Swaggart no se le perdonó y él terminó siendo separado. Acá a Sergio Solórzano, pero no, pareciera de que los jerarcas de la iglesia no cantan tan mal las mañanitas a la par de los políticos, porque esa es una actuación de un político que le están señalando las cosas. No es o de algunos políticos. No es la actuación de ninguno de los dos sujetos a los que usted me está sobre los cuales usted está reflexionando como referentes de la sociedad. Es decir, la Madre Teresa de Calcuta decía, hay que dar hasta que duela. Si usted da lo que le sobra, no está dando. Tiene que dar lo que le duela. El que contribuye con su religión y con su participación económica en la iglesia, en su iglesia, está cumpliendo con la función de dar hasta que duela, porque está dando lo que le cuesta. El pastor es un referente, pero no es el que tiene que rendirle cuentas al que le da. Él le tiene que rendir cuentas al Creador y en última instancia, si comete delitos, hay que tratarlo como delincuente. Es decir, no hay manera para poder, porque también fue parte, fue parte de una estrategia de penetración también el tema de las iglesias que se proliferaron en 10,000 sentidos. Recuérdense que nuestra tradición en la colonia devenía de la sociedad representada por el gobernador, por el representante de la iglesia y por el representante del capital, es decir, y nosotros tuvimos una dominación de la iglesia católica en toda Centroamérica que era crucial. En Guatemala ya estamos 50-50, es decir, ya esa posibilidad de penetrar a través también de romper la identidad religiosa de los pueblos ya se experimentó en América Latina en los años 80, es decir, por eso es que es tan importante estudiar los antecedentes históricos de la coyuntura, porque no nacimos ayer
ni estamos planeando lo que se va a suceder mañana, porque los referentes históricos que tiene la juventud son tan pobres y son tan escasos que prácticamente borraron la existencia de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad y de nuestra soberanía. Perfecto. Don Danilo, voy a una pausa comercial, aguánteme un ratito. Tengo una gran cantidad de material que compartir con todos ustedes y por supuesto seguir conversando con el señor Danilo Roca, candidato a la presidencia de Guatemala. Ya más adelante voy a compartir con todo esto porque quiero hablar por supuesto sobre la valoración que usted tiene de llegar a ser el presidente electo constitucional de la República Hermana de Guatemala. ¿Qué va a suceder con la CICI, por ejemplo? ¿Qué va a suceder con el combate frontal, directo y enérgico de las diferentes manifestaciones de la corrupción y la impunidad, que son dos cosas muy diferentes, pero una lleva a la otra? Y por supuesto, ¿qué opina de las detenciones que se han estado realizando en Guatemala de personas vinculadas a el narcotráfico? Pareciera el mejor estilo de la serie de Netflix, que esto no se da en la vida real, pero es lamentable e indignante cuando vemos a un candidato coquetearle al crimen organizado, al narcotráfico, para que le auspicie una campaña presidencial, a cambio mandarse a quebrar a dos de los candidatos contrincantes a la presidencia. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por seguir en sintonía de su programa Al Punto con Sergio Méndez. Don Danilo, tengo un tradicional collage de noticias de los hechos más emblemáticos acaecidos en los últimos días y quiero compartirlo con todos ustedes. Producción, por favor, me indican cuando estemos listos para compartir con usted y los amigos televidentes toda la información con relación a las últimas noticias, por favor, y que nosotros podamos conversar de lo que ha estado sucediendo no solamente en Guatemala o El Salvador, sino que en el mundo entero. Producción, me indica, por favor, para poderme desplazar. Muchísimas gracias. Arrancamos, por favor, yo me desplazo. Síganme rápidamente. Y es que dice precisamente las noticias de las cuales han acaparado la madera de muchos rotativos en El Salvador, el cual arrancamos y dice así: la Policía Nacional Civil manifestó que el pastor Carlos Rivas fue entregado en menos de 8 horas a la Fiscalía General de la República. Coto dijo: el fiscal tiene todo el derecho de auditar cómo fue liberado al final el pastor Carlos Rivas, ya que el doctor Raúl Melar ha dicho que va a iniciar una investigación de cómo se puso en libertad al pastor Carlos Rivas, a quien no se dejó practicar el alcotés. Él decía que estaba desvelado, la gente pregunta si estaba desvelado, ¿por qué no se dejó practicar el alcotés? Y surgen muchas preguntas legales, ¿por qué no lo llevaron donde un juez para que le sacaran una orden y pudieran extraer diferentes fluidos y poder determinar si tenía obviamente en su cuerpo algún tipo de sustancia prohibida? Aparte de los temas que vamos a seguir abordando esta semana. Fiscal ordena investigar por qué Carlos Rivas recuperó la libertad en menos de 48 horas, es decir, 2 días. Carecer de una prueba del alcotés no debe ser motivo de impunidad para quien pone en peligro la vida de los demás al conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, dijo el fiscal general Raúl Melara. Vamos por más. 407 millones cuesta a la economía de El Salvador exceso de trámites estatales. Una ley de facilitación aduanal que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, que ya tiene menos de un mes para irse, vetó e impidió a El Salvador el tener la celeridad que se necesitaba. Vamos por más.
Diputada de Arena pidió permiso personal para viajar a China. Milena Mayorga se le preguntó quiénes más han ido con ella al país asiático, pero dijo que no podía dar sus nombres sin autorización de los diputados. Es algo público y notorio y la gente no entiende por qué la diputada no quiere hablar. Arístides Valencia oficializa su interés por dirigir al FMLN. Óscar Ortiz, ligado a Chepe Diablo por un lado, y Arístides Valencia, quien se sentó a negociar con las maras. Vea usted, qué belleza El Salvador. Vamos por más. Nayib Bukele aún no aclara su vínculo con Nuevas Ideas. Analistas políticos expresaron a un rotativo El Diario de Hoy que es incierta la reelección de presidente electo con ese partido político que aún no tiene una estructura clara. Bukele tuiteó que es mejor que ese instituto político pierda a su miembro más reconocido. Según dijo en un Twitter, el día de mañana va a hacer un Facebook Live para aclarar este tema, pero es más que evidente los roces y el desgaste que existe con este partido político cuando dijo que gana únicamente, parafraseando, había sido la botella en el cual había ocupado para poder llegar a la presidencia. Lo más relevante, el poder alrededor de Mario Estrada, una persona ligado al narcotráfico. Mario Estrada, candidato o ex candidato a la presidencia de Guatemala. Señores, altamente cuestionado y detenido en Miami el candidato presidencial guatemalteco Mario Estrada por nexos con el narco. El señor Valdizón, ligado al narcotráfico en la selva del Petén y antes candidato también a la presidencia de Guatemala, para que ustedes vean las joyitas, los regalitos de Dios que se están metiendo desde hace rato a la política en todos lados del mundo. Capturan a candidato a diputado requerido en Texas por narcotráfico. Presidenciables niegan haberse reunido con Jimmy Morales. Y es que el presidente Jimmy Morales, a quien se le está investigando, a él, a su hijo y a su hermano. Nos desplazamos nuevamente, por favor, producción, a esta tribuna de entrevista para nuevamente incorporarnos y, por supuesto, conversar con nuestro invitado. Danilo, voy con usted. Le hemos presentado un tradicional collage de las noticias más emblemáticas y arranco preguntándole qué opina de que el Tribunal Supremo Electoral manifestó que Telma Aldana no podía inscribirse y tampoco tenía fuero, y le pregunto eso porque ella desde hace rato se encuentra en El Salvador, intentó viajar a Honduras, en el aeropuerto la detuvieron, nuevamente la pusieron en libertad y nuevamente está en El Salvador. ¿Su opinión? Bueno, en principio, si la solidaridad judicial en Centroamérica operara adecuadamente, pues doña Telma no podría ser asesora del Ministerio Público aquí en El Salvador, puesto que tiene una orden de detención en Guatemala. Vea, pero más allá de doña Telma Aldana, que cuando realizó el propósito de su gestión como fiscal, pues operó con grandes titulares y grandes aparatos en términos de la persecución a la corrupción, habiendo sido ella en algún momento cuestionada por la propia CICIG para alcanzar el puesto de magistrada en la Corte Suprema de Justicia. La CICIG dijo que doña Telma pertenecía a grupos del crimen organizado. Sin embargo, posteriormente, de repente, así como por arte de magia, aparece limpia de toda sindicación de la CICIG y se transforma en la estrella de la CICIG. Pero la estrella de la CICIG se presupone que al ocupar un cargo público no puede promocionar su figura con el propósito de trasladarla inmediatamente al campo electoral. Entonces, cuando usted tiene todo un aparato operando a favor de un propósito político y electoral, la virtud de la ley y la virtud de la justicia pierde contenido y sentido.
Usted me refiere a estas gentes que, por ejemplo, por decir algo, yo no conozco el caso, pero en abstracto, el señor pastor que tomaron Carlos Rivas y lo soltaron. Yo no sé cómo estará aquí la cosa, pero en Guatemala capturan 10 mareros y los jueces los sueltan casi inmediatamente, pero como no tienen nombres o perfiles muy altos, no crean esa confusión y están creando el mismo sentimiento de desesperanza en la población que pues hacemos recuentos. Me imagino que en El Salvador debemos andar en cifras muy parecidas, pero la guerra causó menos muertos que lo que está causando el ejercicio democrático en países que no tienen instituciones, porque las desinstitucionalizaron con fines perversos de politizar la justicia y judicializar la política. En consecuencia, si tenemos las instituciones, lo que nos hace falta es la virtud de los hombres. ¿Cuál es la virtud de los hombres en términos políticos? Pues retornar a la política, pero a la política, no a la politiquería. Es retornar al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio del dirigente político. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que los niveles de dirigencia política bajaron sustancialmente. Los partidos políticos perdieron su relación de efectiva intermediación entre la sociedad y el Estado, y finalmente los partidos políticos se transformaron en clubes en donde, asociados un grupo de personajes más o menos conocidos, tomó posesión de la cosa pública y la compartió entre grupos políticos sin tomar en cuenta a la sociedad. Pero eso no quiere decir que el sistema de partidos políticos no deba funcionar, como debe de funcionar todo el sistema institucional y democrático de una república. Pero si estamos atentando contra la institucionalidad del país sobre la base de hoy perseguir la corrupción, pero ser al mismo tiempo rehenes de los mareros, es que es terrible que nosotros, que somos casi 20 millones de habitantes, pues los mareros puedan ser 10,000, 20,000 y nos tengan de rehenes al resto de guatemaltecos. Es decir, en El Salvador no sé si pasa lo mismo, pero me imagino que la población debe estar aterrorizada sabiendo que no va a regresar después de intentar buscar trabajo a su casa tranquilamente, y casi es una odisea regresar, pero es también una odisea subsistir. Entonces, la aspiración máxima que tiene el ciudadano, imagínese usted, es un puesto público, cuando el servicio público debiera de ser la última instancia en un país desarrollado. En España se hizo una encuesta. Se hizo una encuesta entre los jóvenes y a los jóvenes les preguntaron en España qué era lo que ellos aspiraban a desempeñar al ser mayores. El altísimo porcentaje de españoles jóvenes dijo que ellos aspiraban a ser empleados públicos. En Estados Unidos, en esa misma generación, hicieron un estudio y ¿qué aspiraban a ser los jóvenes estadounidenses? Y todos dijeron emprendedores. Es decir, en países como los nuestros, en donde alcanzar el cargo público se transforma en el objetivo final de la vida de la gente, es porque no tiene otras oportunidades. Entonces nosotros tenemos 90,000 millones de quetzales de presupuesto general de gastos de la nación, pero solo el 10% se puede invertir en la población, imagínese usted. Ok, don Danilo, quiero compartir con usted la noticia del señor Mario Estrada, una persona vinculado al narcotráfico. Acá lo tenemos con el expresidente Portillo, y vea usted, porque esta foto representa un punto de referencia importante, reveladora, y es que durante el trámite de extradición, el expresidente Alfonso Portillo fue apoyado por el presidenciable de la Unidad del Cambio Nacional, Mario Estrada. Ustedes recordarán donde el señor Portillo, y yo que viajo eventualmente a la hermana República de Guatemala, fue de mucha sorpresa parte de las imágenes de la hacienda, una persona que nace en el seno de una familia muy, pero muy pobre, limitada. Acá lo tenemos precisamente
es parte después de una estructura y llega a tener no solamente su helicóptero personal, como algún diputado. Acá en El Salvador cualquier parecido es coincidencia, sino que además de eso su propia hacienda y sus caballos de primer nivel, en el cual los ocupaba él precisamente para pasearse en tiempo de campaña, de elección, en diferentes actos públicos, como lo podemos estar viendo. Y es que el señor Mario Estrada fue detenido en Miami bajo la colaboración con la DAN, con el señor que en su momento Valdizón fungía años atrás como candidato a la presidencia, que él renunció cuando el señor Jimmy Morales ganó o se alzó con el triunfo. Usted recordará que la señora Sandra Guevara también estaba postulándose en su momento, Sandra Torres, así es, postulándose a la presidencia, para que usted vea que llevamos bien cuadriculados a todos los centroamericanos, y ahí vemos nosotros las imágenes donde ciertamente compartían en el helicóptero personal y otros elementos. Tengo, además de la noticia, un video. Producción, prepáremelo, porque cualquiera podría decir que es una serie de Netflix y no la vida real, cuando vemos al señor Estrada lamentablemente coqueteándole con el narcotráfico, pero esto no ha sido una investigación periodística, este no ha sido un chambrecito de cafetín, esto no ha sido elucubraciones, simple y sencillamente se le grabó recibiendo dinero a este señor por parte del narcotráfico, quien le pedía a varios ministerios en Guatemala para poder distribuir la droga. Él a cambio le pidió que le quitara del camino a 2 candidatos a la presidencia que le estorbaban. A continuación, ¿no me cree? Se lo presento. Drogas estadounidense. Vilma Tarazona tiene la historia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que el candidato a la presidencia de Guatemala, Mario Estrada, estaba terminando su siniestro plan con presuntos miembros del cartel de Sinaloa para asegurar su elección cuando fue arrestado en Miami. Esta acusación federal asegura que Estrada y un cómplice se reunieron en varias oportunidades en Guatemala y Estados Unidos con informantes del gobierno que se hicieron pasar por narcos del cartel de Sinaloa y que el candidato les pidió $12 millones para financiar su campaña. Estrada también les pidió contratar sicarios para asesinar a 2 de sus rivales políticos, asegurándoles armas para la ejecución, incluyendo rifles AK-47. Los presuntos narcotraficantes le habrían dicho a Estrada que a cambio de financiarlo, él tendría que darle el control de los ministerios del Interior y Defensa, los aeropuertos y puertos. También dijeron a Estrada que su ayuda permitiría al cartel de Sinaloa enviar desde Guatemala a Estados Unidos 6 vuelos mensuales cargados con toneladas de cocaína y a él le darían el 10%. Lo que Estrada no sabía es que la mayoría de esas reuniones fueron grabadas en video por autoridades estadounidenses. El compañero de fórmula de Estrada aseguró que ni él ni su partido, Unión Cambio, sabían lo que estaba sucediendo. Yo nunca me hubiera involucrado en algo en el que había un proceso anómalo. Nosotros, ¿cómo estamos? Muy sorprendidos. La verdad es una situación que nos sorprende, pero no podemos emitir juicios, no nos corresponde a nosotros emitir juicios porque no somos jueces. Se tiene que seguir un proceso adecuado en Estados Unidos donde se está llevando. Uno de los adversarios a los que Estrada pidió eliminar reaccionó desafiante. Una cosa es que me quieran matar y otra cosa es que puedan matar. Mario Estrada fue presentado por primera vez en esta Corte Federal. Llegó vestido de prisionero, esposado de pies y manos, y le dijo al juez que no había podido comunicarse con su familia para contratar a un abogado, por lo que le dieron plazo hasta la próxima semana y tendrá que regresar a este recinto. Desde la Corte Federal en Miami, Vilma Tarazona, Univisión. Ok, don Danilo, ¿su opinión? ¿Cómo cree usted que un personaje como el que está señalado por la televisión y por la realidad de la investigación estadounidense haya llegado a participar 4 veces como candidato presidencial, si efectivamente esa participación desde antes ha sido seriamente cuestionada por los orígenes del personaje y el nivel al que alcanzó durante el gobierno del licenciado Portillo? Es decir,
ha habido una descalificación progresiva de la dirigencia política de todos estos países. Es decir, no podemos esperar que gente con esos principios o con esos valores, si es que los sostuvieron en alguna oportunidad, hayan podido avanzar en un sistema político en donde prácticamente se perdió el sentido de responsabilidad histórica con la sociedad, porque la sociedad misma lo permitió. Es decir, en qué medida los diputados, en qué medida los dirigentes políticos están respondiendo a la falta de conciencia de la misma población que vota reiteradamente por ellos, hasta el punto en que comienza a atenerse menos a su tradición, a su currículum, a su historia de vida, y entran en un proceso tan decadente como de la misma dirección política que sustentan. Es decir, salvo que tengamos procesos electorales amañados a través de un fraude electoral, que ahora los fraudes electorales son muy sofisticados. Créeme usted que los fraudes electorales ahora se hacen a través del espacio cibernético, ya no son como antes de meter la mano en las urnas electorales. Ahorita no nos damos cuenta si un resultado electoral fue realmente el que decidió la población o el que decidieron los organismos internacionales que en una manera u otra han decidido comprometer dos estrategias que son fundamentales y hay que conocerlas. Una, la mundialización en términos de crear un gobierno universal sobre la base de principios que no son ajenos naturalmente en esta región del mundo, y la otra, la de radicalizar el sentido de las soberanías nacionales, que es el recurso en donde se están refugiando las grandes potencias como los Estados Unidos, haciendo valer sus soberanías, porque si no la mundialización de un gobierno universal, pues iría en contra de todos esos factores de poder político de los imperios. Entonces, Guatemala fue el centro de experimentación de dos visiones. Una, la que a través de Naciones Unidas planteaba la CICIG, que fue planteada por Guatemala, dentro de un contexto ideológico bien planteado, desde luego que sí. Naciones Unidas, tranquilo, lo aceptó. Y el otro, desde el punto de vista de la visión soberana que tiene el gobierno de los Estados Unidos en términos políticos. Esa confrontación y ese experimento se da en Guatemala en simultáneo. Entonces resulta que tenemos una visión correspondida por los dos poderes más importantes del mundo, uno, Estados Unidos, y otro, Naciones Unidas. En lo único que están de acuerdo es mantener intervenida Guatemala. Es decir, y en qué medida nosotros podríamos tener la capacidad, sabiéndonos una región, no un país. Yo no veo la solución de Guatemala como Guatemala. Yo, si no contextualizo la región y la institucionalidad de la región, no veo salidas para Centroamérica. Es decir, si incorporamos Panamá, si incorporamos Belice, si está incorporada República Dominicana, ¿qué significa? Que somos una región y nos están tratando de dividir. No es posible que veamos con entusiasmo la creación del Triángulo Norte, que es una visión estratégica de los Estados Unidos desde el punto de vista de su seguridad nacional, y nosotros la apoyamos. Sí, mire, yo soy egresado de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, soy coronel del staff, coronel honorario del staff del gobernador de Luisiana, Joe McKeithen, soy ciudadano honorario de Gulf War, Mississippi. Enemigo de los Estados Unidos no soy, pero no estamos en condición de ser, como decía Rafael Andívar, un poeta guatemalteco, somos mendigos pidiendo limosna sentados sobre bancos de oro. Pero el problema es que el oro no lo vemos por ninguna parte, los dueños de ese oro que somos los pueblos centroamericanos, estoy hablando de los pueblos, de la concentración del poder político, la concentración del poder económico, el desfase de hacer del gobierno una panacea para los ciudadanos, para que los jóvenes en lo que están pensando es ver cómo consiguen una plaza en el gobierno, en lugar de estar pensando, incluso van a las universidades y terminan poniendo un Uber, pues, por decir algo, porque no hay posibilidades de emprendimiento, está centralizado el poder político y el poder económico. En consecuencia, Guatemala, por ejemplo,
Y no estoy hablando de la cabeza de Centroamérica, sino del país estratégicamente situado en la frontera con México, Estados Unidos y Canadá. Es la puerta de acceso de Centroamérica al mercado más grande del mundo, el mercado del norte. Y resulta que ahora los mexicanos están planeando cómo, bueno, el propio presidente Trump se refirió a Honduras, Salvador y Guatemala como parte de México, pues. Y el presidente de México está tratando de proponer un plan de alianza para el progreso para que los centroamericanos nos quedemos en Tapachula desarrollando su sur, en lugar de nosotros avanzar. Por ejemplo, con los departamentos, en mi caso, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiché y Sololá, se crearía una zona regional de desarrollo centroamericano a través de un tratado en el cual todos los países de Centroamérica nos pongamos de acuerdo para ser fiadores unos de otros y poder soportar el nivel de inversiones que reclama Centroamérica. Centroamérica reclama inversiones por el orden de los 100,000 millones de dólares, pero resulta que el programa de la Alianza para la Prosperidad nos regatea 850 millones, que quiere con 850 millones nos transformemos en los policías que custodian a nuestros migrantes cuando los trasladan de los Estados Unidos para acá, sin ninguna posibilidad de desarrollo. Entonces, no es posible. Entonces, tenemos con esa visión de que somos aliados de los Estados Unidos. Lázaro Cárdenas decía, ay Dios mío, decía Lázaro, que fue el que nacionalizó el petróleo mexicano, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, nosotros no decimos lo mismo, ahí está, es la potencia que tenemos ahí, pero entonces que nos miren como aliados, no que nos miren como mendigos. Y en esa predisposición a atentar contra la integración centroamericana o crear conflictos entre nuestros países, es atentar contra el desarrollo regional y a eso nos están llamando. Si hay un triángulo norte, ¿no cree usted que la lógica es crear el triángulo sur? Y si nos creamos el triángulo sur, se nos terminó Centroamérica, que ya tiene a República Dominicana y Belice como parte de su proceso institucional. Entonces, descentralizar y llevar a los ciudadanos a un nivel de satisfacción de sus necesidades peculiares y particulares es una obligación nuestra. Dejar que la dirigencia política se transforme en el salvador del pueblo. Este señor y cualquier otro señor que crea que es el intermediario entre el pueblo y el gobierno, cuando realmente el pueblo tiene derecho a decidir sus propios mecanismos de desarrollo local. Nosotros estamos pensando en descentralizar también financieramente el Estado guatemalteco. Es decir, la descentralización financiera nos llevaría a llevarles presupuestos a las comunidades más débiles para que ellos se transformen en contratistas de sus propios mecanismos de desarrollo. Es decir, darles instrumentos para que en lugar de pensar en ser empleados públicos, piensen en ser emprendedores, es decir, en buscar la libertad a través del desarrollo económico y social. Y el desarrollo político vendrá como consecuencia lógica de una depuración paulatina de los sistemas políticos que se tiene que dar necesariamente por presión de una sociedad desarrollada. Es decir, una sociedad que ya no está dispuesta a que le exploten, una sociedad que quiere su ley de aguas. Nosotros estamos también peleando ley de aguas allá y sabemos que si yo tengo petróleo en el subsuelo de mi casa, mejor digo que piqué un desagüe, pues, porque si digo que tengo petróleo me lo quitan. Si tengo oro en la base de mi subsuelo, me lo quitan. ¿De qué somos dueños? Por eso era que decía Rafael Andívar, somos mendigos sentados, pidiendo limosna sentados sobre bancos de oro. Entonces nosotros tenemos que crear las condiciones para que el ciudadano promedio tenga la posibilidad, a través de la descentralización económica y política, de acceder a procesos de desarrollo en libertad. Ese es el secreto. Evitar la intermediación política entre la sociedad y el dirigente político y llevar el gobierno incluso a niveles democráticos muy parecidos a los de los Estados Unidos. Mire, por ejemplo, en los Estados Unidos eligen al sheriff. Es el sheriff el responsable político de la seguridad de su pueblo. Perdón, termino con esto. Sin embargo, existe el FBI y existe la policía técnica.
Igual nosotros podríamos tener jefes de policía electos, que sean los responsables políticos ante la comunidad, sabiendo que su cercanía y proximidad con la comunidad le garantiza su puesto. No obstante, tener una policía técnica profesional que se encargue de la investigación criminal sin la contaminación del narco, sin la contaminación del sujeto que está dispuesto a violar la ley porque es rentable. Mire, en Guatemala seguramente ahora los propietarios, ¿cómo puedo reivindicar yo a un marero? Al que le voy a decir, mira, vos vení para acá, te voy a hacer panadero y te voy a pagar $3,000 mensuales, que sería exagerado, por decir algo. ¿Cuál es el salario mínimo en dólares en El Salvador? Aquí en El Salvador son 200... Bueno, te voy a pagar $500, el doble del salario mínimo. Y te voy a enseñar a hacer enseñar a hacer panadero. Entonces me va a decir él, mire usted, pues si yo soy dueño de un montón de panaderías, y tengo la cara toda crucificada con tatuajes, porque esa es mi razón de ser. Yo soy empresario, pues, sobre la base de tener presa al resto de la sociedad. Eso no es posible. Mire, si usted va al pueblo más chiquito, a la aldea más chiquita, todo el mundo sabe quién es el narco, todo el mundo sabe quién es el que le pega a la mujer, sabe quién es el delincuente. La población lo sabe, pero no recurre a sus autoridades porque sus autoridades están contaminadas en ese despropósito de querer vivir de la hacienda pública, del Estado, en lugar de tener mecanismos que cuando le ofrezcan a usted un puesto público, sienta que va a perder si se va al empleado público, porque tiene en su comunidad su propia empresa de creación de sus puentes vecinales, de sus escuelas y todas las obras peculiarmente patrocinadas por el desarrollo propio de la comunidad. Perfecto. Don Danilo, quiero comentarle que en El Salvador el presidente Nayib Bukele, el presidente electo, que el 1 de junio va a asumir como presidente constitucional, no solamente fue plataforma de campaña, sino que hoy por hoy lo sigue manteniendo ya de cara a precisamente llegar a la silla presidencial y poder traer a las ICIES a nuestro país. Las ICIES en Guatemala, las ICIES en El Salvador, ¿cierto? Y fuimos a las calles de San Salvador y es que las encuestas son categóricas en establecer más del 90% quiere que venga un organismo de esta talla y de una vez por todas acabe con la corrupción y la impunidad en todos los sentidos de la palabra. Y esto fue lo que nos dijeron a continuación, se lo presentamos. Es lo que todos salvadoreños deseamos, que haya algo mejor en nuestro país, ¿verdad? Y que todo lo que es corrupción desaparezca, ¿verdad? Porque lamentablemente los gobiernos que hemos tenido no nos han dejado nada bueno, sino un mal legado, ¿verdad? De que han hecho tantas cosas que quisiéramos. Una buena comisión como la que usted menciona, no tenía conocimiento de eso, ¿verdad? Pero sí deseara de que eso se realizara en nuestro país, ¿verdad? Y todo saliera a la luz, todo lo que es corrupción, ¿verdad? Y nuestro país tenga un nuevo enfoque de ahora en adelante. Estoy de acuerdo en que vengan a limpiar el país, ¿verdad? Pero se necesita gente recta ante los ojos de Dios para que vengan a cumplir, a no seguir la sinvergüenzada de siempre. Que venga la CICI porque esta gente aquí demasiado está pasando. Mire, pero estamos como estamos en esta pobreza fatal que los han dejado todos los presidentes anteriores. Desde Cristiani para acá han sido corruptos estos señores y entonces por eso estamos como estamos. Que vengan, hasta muchos se han tardado. Ok, debo de preguntarle, Danilo Roca, de llegar a ser electo presidente de Guatemala, ¿va a estampar su rúbrica para que siga la CICIG en este país centroamericano? Mire, el irrespeto al ordenamiento constitucional ha llegado al extremo de que se supone que la CICIG ya no existe en Guatemala. Pero la anarquía en esta desproporción de la judicialización de la política y politización de la justicia nos lleva a que un organismo decide que las funciones del presidente de la República en esos extremos, que son los que le acredita la Constitución política, que es el manejo de las relaciones internacionales, se vea privado de ese ejercicio para evitar que se confirme una decisión de Estado. Es decir,
Yo no hablo de la CICIG porque técnicamente la CICIG ya no existe en Guatemala, aunque se está discutiendo que si termina en septiembre o no. Mire, si usted necesita un vaso con agua en el desierto, que es lo que le está sucediendo a nuestras sociedades, es que quisieran establecer guillotinas en todo el país y terminan perdiendo la proporción de lo que significa la libertad, de lo que significa la decencia, la honestidad y la transparencia. Si las instituciones existen, la persecución a la corrupción debiera de ser una consecuencia lógica del remozamiento institucional. Pero desde luego, si usted le ofrece un vaso con agua a alguien en el desierto, le va a ofrecer después en la piscina y se puede ahogar. El vaso del agua en el desierto es lo que está sacudiendo la conciencia del ciudadano promedio, que se refiere siempre al Estado. Mire usted, cuando realmente un principio universal liberal dice que el mejor gobierno es el que no se siente, pues nosotros sentimos que el gobierno lo es todo porque no tenemos otra manera de operar, porque no tenemos acceso a la decisión política. Si tuviéramos acceso a la decisión política, transformáramos la sociedad en un proceso lento. La corrupción se expulsa por inercia, porque es el ciudadano el que comienza a ser dueño de su propio destino. Pero sobre la base de la lucha contra la corrupción, que venga un embajador americano, por cierto, lo dijo en Guatemala, pues si de la soberanía no se come, si tampoco se come de la libertad, y tampoco se come la democracia, pero sin esos elementos profundamente estructurales en una sociedad. ¿Sabe cuál es el problema? Que el sistema democrático es el único que permite que sus enemigos crezcan a costa del ejercicio del propósito democrático. Es decir, los que atentan contra la democracia son los que tratan de destruir la democracia como parte de una consigna para establecer estados totalitarios y alegar después, mire lo que está pasando en Venezuela, alegar el bienestar de la población sobre regímenes totalitarios. Entonces, por favor, al propio presidente Putin en Rusia le preguntaron que cómo estaba el tema del comunismo en Rusia, y dijo, ¿de qué? Dijo, del comunismo. Pues mire usted, el comunismo aquí en Rusia ya no se habla. Nosotros somos un país capitalista. De comunistas y no comunistas solo hablan en América Latina como un ejercicio político frustrado. Imagínese usted, nosotros perdidos en la discusión de que si nuestro sistema democrático debe de funcionar dentro de un sistema liberal, dentro de un sistema marxista-leninista, no es cierto. Lo que necesitamos es liberar las potencialidades del individuo y conceptualizarlos dentro de un propósito común en el cual tengamos nacionalidad, tengamos soberanía y libertad. Don Danilo, le pregunto, si la CICIG en Guatemala ya no existe, ¿usted la volvería a traer? Si la CICIG en Guatemala sigue existiendo, ¿usted le daría larga vida? El que tengo que llegar a acuerdos es con los Estados Unidos. Nosotros llegamos a acuerdos en Centroamérica con los Estados Unidos, acuerdos que se transformaron en la paz centroamericana. Los jóvenes no vivieron la guerra. Si lo hubieran vivido, estuvieran clamando en contra de la delincuencia por buscar la paz. Es decir, ¿cuál era el principal propósito cuando estábamos en guerra? La paz. Entonces, claro, ahora estamos en paz. ¿Cuál es el principal propósito? Pues la seguridad, el desarrollo económico. Entonces ya tenemos la institucionalidad regional, ya tenemos el sistema institucional centroamericano. Lo único que nos falta es ponerlo a trabajar. Listo. ¿Usted está de acuerdo con la CICIG, sí o no? No. ¿Por qué? No, ya le expliqué, porque Guatemala fue un fracaso. Sí. Bueno, yo le preguntaría, ¿qué ventajas es tener preso a un presidente? Ustedes tienen presos a un montón. Bueno, nosotros allá tenemos preso a un presidente que todavía lo tienen en prisión provisional, Otto Pérez Molina y la vicepresidenta. Pues la satisfacción de verlos presos es como cuando decapitaron a Luis XVI y María Antonieta, y comenzamos a cortar cabezas, pues. Pero nunca antes habían tenido a un presidente con la institucionalidad que usted señala, detenido. ¿No cree que es un gran avance? ¿No cree que eso no hubiera pasado si la CICIG nunca hubiera llegado a Guatemala? No, fíjese que no. Yo creo ¿Cuándo hubiera sido posible eso?
cuando desarrollemos un sistema político democrático. ¿No cree que el sistema ya tuvo su oportunidad y no funcionó? No es cierto. Nosotros tenemos desde los años 80, la caída del Imperio Soviético, hasta la fecha en que se desinstitucionalizó el país. Es decir, los niveles de la dirigencia política decayeron a cero. Quienes antes pegaban los papeles en las paredes porque no tenían formación política, ahora son los líderes nacionales. Le pongo un ejemplo. Señor, por ejemplo, al que agarraron los Estados, ese es inaudito, de veras, a la luz de un análisis histórico serio. Si usted lo sienta a hablar de política seriamente, no le puede sostener una conversación de 10 minutos. Le pongo el expresidente Alfonso Portillo, quien no fue procesado, sino que fue solicitado por los Estados Unidos. Bueno, entonces ya le dije, yo tengo que hacer la negociación con los Estados Unidos. Yo no tendría inconveniente, por ejemplo, en crear un arreglo con el FBI, con la DEA, transferirnos tecnología y transferirnos con ellos, sin necesidad de ideologizar un proceso o politizar un proceso para evitar el ejercicio democrático. Le planteo dos casos. El señor Portillo cumple su sentencia en Estados Unidos. Para mí fue de una extrañeza tal. Yo estando en Guatemala veo al señor Portillo que vuelve procesado, condenado a Estados Unidos a querer ser candidato nuevamente a diputado. Usted no me va a dejar mentir, y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala le dijo, no señor. Existe, porque existe la norma, existe la ley. Si usted lo que tiene que hacer es aplicar su constitución política de la República, en nuestras constituciones son constituciones bastante desarrolladas. Si no, no hablaran de ley de aguas, de ley de minerías, de todos los conceptos que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Lo que pasa es que actuamos al margen de la Constitución y se politizó de tal manera la justicia y se judicializó la política que le transferimos a los jueces, en Guatemala estoy hablando, la decisión política cuando los jueces no tienen la preparación política para tomar decisiones políticas. Para eso están los políticos. Pero los políticos se agotaron en la confrontación en lugar de agotarse en el diálogo y la concertación. Allá en Guatemala la Secretaría de Transparencia dependía de Roxana Valdetti, usted no me dejará mentir, una señora que trató de ayudar al medio ambiente en el lago, de purificarlo, y que solo fue agua con sal, para lo cual cobró 2.5 millones de dólares. Pero aquí en El Salvador también el señor Marco Rodríguez de la Secretaría de Transparencia, quien defendía al señor Mauricio Funes, también ligado en su momento. Yo hablé con Danny Dalton y me dijo que el narcotráfico había auspiciado al señor Mauricio Funes y su campaña, pero también ligado a Odebrecht, y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué le planteo las dos secretarías? Porque el señor aquí defendía al señor Funes y ahora resulta en decir, en efecto, vinieron médicos cubanos, pero no tenían permiso, pero qué bonita labor la que hicieron. Entonces la pregunta es, ¿no cree que ya se agotó los años, el periodo en el cual los partidos políticos tuvieron su momento para hacer la plana? Bueno, y dígame, ¿cuál es el sustituto? La sociedad civil, que en todo caso sería consecuencia de una estructura para fines específicos. Allá hay una sociedad civil estructurada que lo que hizo fue, con el patrocinio internacional y la ayuda internacional financiera exclusivamente para sustituir a los partidos políticos en términos políticos, se apoderó del gobierno. Entonces tenemos a una señora que es de apellido Mac, que la hicieron responsable de la policía, que tenía que ver una fundación con fines civiles reestructurando la policía, pero se apoderaron de la policía. Es decir, la sobrina de esta señora fue ministra de este gobierno y invirtió 3,000 millones de quetzales en hacer net centers y tenía 3,000 millones de quetzales. Imagínese usted cuántos netcenterianos pudieron contratarse. Se contrataron 3,800 netcenterianos, de los cuales 800 no tenían ni siquiera computadora, pero tenían sueldo. ¿Para qué? Para atacar a través de los net centers y hacerme pedazos ahorita, por ejemplo, si yo estoy hablando en contra de lo que sea. Sí, correcto. Es decir, bueno, entonces estamos sujetos al manejo de una opinión pública guiada y que está siendo sugerida desde la capacidad que tienen también los organismos internacionales para penetrar estos países en términos del control mediático
de la población. Usted ve, voy a decir el nombre de su competencia, CNN, por ejemplo, y se los lleva a Venezuela y aquello es un desastre. Pero ve usted Telesur y Venezuela está normal. Es decir, ¿qué capacidad tenemos para poder tener una opinión propia si estamos siendo víctimas de la capacidad mediática de un universo que se comunica en cuestión de segundos las tragedias del país, que ha reducido el pensamiento político de la humanidad a 140 caracteres de un Twitter, perdón. Es increíble. ¿Cómo puede usted resumir la historia política de la humanidad y tratar de gobernar a través de Twitter? Pero se hace. Entonces resulta que nosotros no tenemos ya formación, sino lo que tenemos es información. ¿Cuántos habitantes tiene El Salvador? A ver, marco mi teléfono. Y al día siguiente le preguntan otra vez cuántos habitantes de El Salvador, ya no lo sabe, porque sabe que tiene el teléfono que le da la información, pero no le da la formación. Nosotros entonces tenemos que retornar, por eso tiene que haber una alianza entre experiencia legítima y juventud. Los gobiernos deben ser de los jóvenes, pero jóvenes formados dentro de un nuevo principio o una nueva estructura de principios y valores, en donde se recupere el respeto a la patria, en donde se recupere el respeto a la nacionalidad, en donde se recupere el principio. Mire, alguien decía en Guatemala, yo nací guatemalteco pero quiero morir centroamericano. Esa es mi aspiración. Yo no me veo guatemalteco muriendo como guatemalteco. Me veo guatemalteco muriendo como centroamericano en ejercicio de la nacionalidad centroamericana, por ejemplo. Pero tenemos otro concepto, contextualizamos el desarrollo regional como base de la salvación de esos ciudadanos marginados, que tendrán 10,000 oportunidades en la región para poder ser emprendedores y seres libres. Perdone, es que yo me emociono. Perfecto. Porque cuando caemos en la coyuntura, tendemos a repetir la historia. Y la coyuntura es muy cruel, no tiene antecedentes, y todos nosotros tenemos antecedentes en la historia. Buenísimo. Aguánteme un ratito, señores, voy a hacer una pausa, no sin antes saludar a COSAVI DRL, porque ha hecho posible este segundo segmento. Es parte activa de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Como ustedes pueden ver ahí, la cooperativa de ahorro y crédito. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Pausa, volvemos. Regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Y bueno, este tercer segmento de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez es gracias a la alma mater, la Universidad Francisco Gavidia. Y ahí tiene usted todo el andamiaje para que se pueda comunicar www.ufg.edu.sb para que usted precisamente pueda aplicar a una de las carreras de los técnicos que ellos dan para que usted emprenda un mejor futuro para usted y para sus hijos y para sus nietos. Recuerde que usted está negociando el futuro de 4 generaciones adelante, como la misma Biblia dice. Producción, acompáñeme primero con una nota y luego con un sondeo. Don Danilo Roca, candidato a la presidencia de Guatemala. La iglesia en cualquier lado del mundo representa un factor real de poder, un controlador social, el temor a Dios, de las consecuencias que se puedan dar. Sin embargo, hemos visto nosotros donde en todos lados del mundo, en El Salvador, líderes religiosos coquetean con los políticos a cambio de votos, de llevarlos a sus iglesias y por supuesto de pedir para este o para otro o no la venia de los feligreses, atacar a Danilo, al otro subirlo al púlpito, etcétera. Pero como nadie se acuesta sin cenar, ¿verdad? Todo eso no es de choto en ningún lado del mundo. Hay excepciones. Quiero compartir esta nota precisamente de una persona
que pudo haber sido y que no fue Peña Nieto, altamente cuestionado, un señor relacionado a la corrupción del metro de alta velocidad cuando él fue gobernador de Querétaro. El cardenal Noberto Rivera, cardenal, dueño de 18 gasolineras en diferentes puntos de Edomex, que se abastecían de combustible, robado, le puntualizan, era de los principales perseguidores de AMLO, del actual presidente López Obrador en México en las elecciones. Con razón, tanto enojo hacia la cabecita de algodón. Está hablando del presidente de México. Al final hace esboza ciertas palabras que no las vamos a repetir por respeto a nuestra teleaudiencia. Merece cárcel. Ok, estamos hablando de una persona ligada. Sin embargo, fuimos a las calles de San Salvador y le preguntamos a la población salvadoreña: ¿qué opina usted con relación al caso del pastor Carlos Rivas? Hace 2 años quiero comentarle que este caballero estaba en un motel, un lugar de esparcimiento donde llegan ambas parejas, y él con su amante determinó en su momento que era una infidelidad responsable. Así le llamó. Yo no sé si usted conocía ese término, yo jamás lo había escuchado, pero infidelidad responsable es como matar, homicidio responsable, porque ya estaba quitando el aire. Hace unos días, en Semana Santa, se ganó el repudio popular y la indignación de las masas nuevamente, porque es detenido por conducción peligrosa. En el pasado, conducción temeraria, pero luego de salir dijo que él andaba desvelado cuando los policías dijeron que estaba bajo los efectos del alcohol. No se quiso someter al alcotest, pero adicionalmente la fiscalía y la policía tampoco le practicaron otro tipo de pesquisas, de pruebas para obtener. Le preguntamos a los salvadoreños qué opinan y esto nos dijeron. A continuación se lo presentamos. Que a mí me han mandado algunos memes de él, y siento que sí es algo irresponsable, pero prácticamente, pues no sé, a veces aquí la ley como que tiene sus vacíos, pero así como usted me dijo, sí tendrían que ser las 48 horas, pero no sé si él tenga algunas influencias ahí y haya movido algo, pero sí, a mí me parece que ya ni debería ser pastor, pero bueno, ahí se los dejo para ustedes. Tenían que someterlo a un interrogatorio, tenían que ver cuál era la causa por qué él anduvo en eso, y si ha infringido, pues tienen que sancionarlo. No importa que sea el pastor, tiene que dar un buen ejemplo. Entonces si lo sacaron, y todos lo van arreglando poco a poco, bajo de agua, cuando vengan a sentir las cosas las mismas suceden siempre. Tenemos una degradación social. Es decir, hay una degradación en todos los niveles de la sociedad, y desde luego una sociedad que no genera una retroalimentación de principios y valores desde la niñez, trasladándose por toda la juventud con oportunidades hasta terminar su formación universitaria, creando una conceptualización distinta, caerá en la trampa de seguir eligiendo pícaros y sinvergüenzas, o seguir siguiendo por pasión religiosa a quienes no debe. Es decir, las posibilidades de refundar el Estado está sobre la base de refundar también al individuo, al hombre. Es decir, no hay manera de poder refundar un Estado sobre la base nada más de pensar cómo refundamos al gobierno. Si el Estado somos la población, somos el territorio y somos desde luego nuestro mecanismo democrático para decidir por nosotros mismos. En la medida que no podemos decidir, tenemos que depender de los demás, la intermediación. Yo, por ejemplo, soy católico de nacimiento, pero no voy mucho a la iglesia, porque creo que la condición de comunicación con Dios está en mi capacidad de saber que yo soy parte de ese uno, que es el universo y Dios,
y que generando con él una comunicación que me permita mantener el nivel de respeto a los 10 mandamientos. Por ejemplo, estoy cumpliendo con las leyes de Dios y esos 10 mandamientos son los que repercuten a través de la historia de la humanidad en los procesos constitucionales. Mire usted, la Inquisición era legal, la esclavitud era legal, es decir, no siempre la ley es necesariamente la representación de la justicia. La justicia tiene que tener principios éticos y valores morales que vayan más allá de la ley. La ley tiene que reflejar, y en todo caso lo que refleja es la descomposición social, porque estamos haciendo leyes todo el tiempo que se acomodan a las circunstancias de una sociedad decadente. Entonces la refundación del Estado con la participación de la juventud es la reorientación de esa base fundamental que es la juventud para entender que tienen otro destino, que no es la de ser esclavos, ni tampoco la de ser sirvientes, sino servidos del Estado. Tengo en mis notas algo muy importante que yo quiero compartir con todos ustedes, y es que precisamente conversando sobre este tema de las CICIES, CICIES en El Salvador, CICIG en Guatemala, que adicionalmente viene con ayuda técnica, pero también con ayuda económica. Las autoridades, don Danilo, de Guatemala sabían de la relación entre Portillo y Byron Berganza, narcotraficante extraditado en el 2003 a Estados Unidos, y las autoridades no dijeron nada. El difunto narco Juancho León fue asesor del ministro de Gobernación de Portillo, Vielman, quien era socio a su vez de Juancho León, Jorge Mario Paredes el Gordo y otros, y las autoridades no hicieron nada. Ya se lo dije, con que tengo que conversar sobre el tema es con los Estados Unidos. Mire, los Estados Unidos deben tener el inventario de quiénes son todos los narcotraficantes en Guatemala. Pero el problema de la droga es un problema de salud pública en los Estados Unidos. Es decir, hay ahí que hacer una relación muy propia para evitar que un problema de salud pública, como es el consumo del narco o del narcótico en los Estados Unidos, se transforme en un problema que confronte a toda la sociedad. Es decir, bueno, entonces pongámonos de acuerdo. Yo con que tengo que hacer acuerdos es con la DEA, con el FBI, con los organismos de los Estados Unidos, que son los que justamente han encontrado en el narcotráfico un gran problema para su sociedad, pero es una sociedad que está pendiente también de un consumo mínimo para evitar las desgracias que genera la ausencia y la crisis por la falta de narcóticos. Es un problema de salud pública con quien lo tengo que discutir es con los Estados Unidos, no con México, sino con los Estados Unidos. Y desde luego yo estoy de acuerdo, bueno señores, pero si con los controles de comunicación, con la tecnología tan avanzada que se tiene, ustedes no saben quiénes son los narcotraficantes de todo el país, de todo el mundo. Sí, claro que los conocen. Usted me decía, uno sabe quién es quién. No, lo que sucede es que hay como cuotas de poder que se reflejan en una relación escondida que permitió relaciones un poco impúdicas históricamente en el tema del narcotráfico. Pero insisto, creo que con el que tenemos que hacer los arreglos es con los Estados Unidos. Listo, ahora, con los Estados Unidos. Con la DEA y con los organismos de seguridad. Ahora, tengo más notas, y es que Vielman, quien fue ministro de Gobernación del expresidente Verger, y su asesora eran asesorados por Víctor Rivera, alias Zacarías. Vea usted lo que le estoy compartiendo. Quien fue aquel venezolano quien fue asesinado por los grupos de narcos del norte de Guatemala por favorecer a los grupos de occidente de Guatemala, lo que usted decía que están separados y diseminados. ¿Cómo se podría, don Danilo, esta es la pregunta luego de estos antecedentes, cómo se podría confiar en el Estado si es el Estado quien está dominado por el narcotráfico y el crimen organizado? Y usted no cree que los Estados Unidos lo saben, y los nombres de los narcotraficantes, y cómo funcionan en esa estructura, pues acuerdos con la DEA, acuerdos con el FBI. Ustedes tienen el problema del narcotráfico, señores, lleguemos a acuerdos pues. Eso no quiere decir que nos transformen en custodios de nuestros propios ciudadanos para evitar que regresen a los Estados Unidos y nos ofrezcan 950 millones de dólares para desarrollar 3 países, cuando solo una inversión para un tren centroamericano reclamaría 100 mil millones de dólares.
Es decir, un proceso de desarrollo regional como el que yo propongo con la creación de la Zona Estratégica de Desarrollo Regional Centroamericano, podría tener inversiones de cientos de miles de millones de dólares con la generación de empleo para todos los centroamericanos. Imagínense usted lo que crearíamos en consecuencia, una explosión de desarrollo, y que los Estados Unidos con sus organismos de seguridad, en absoluta coincidencia con nuestros intereses y desarrollo, se encarguen del narcotráfico, pues. Es decir, pues si de todas maneras se están encargando, ¿por qué no hacerlo más claro, más definitorio? Ustedes agarren a los narcotraficantes, nosotros no tenemos ninguna oposición en que se agarren. Díganos quiénes son los que están comprometidos en los funcionarios públicos para meterlos a la cárcel. Es decir, hay un proceso de choque, de crisis, pero tiene que haber un arreglo. Pero no es a través de la disputa del poder político que se hacen esos arreglos. Esos arreglos se hacen a través de las cuotas de desarrollo que reclama la región para poder tener el disfrute y el derecho a la felicidad que merecen los ciudadanos. ¿Cuál es su valoración entre la relación de Estados Unidos con México? Que nos favorece. Fíjese que yo estoy muy contento porque le tienen tanto temor a las relaciones con AMLO que nos puede dignificar en nuestras relaciones con los Estados Unidos. Es decir, entre más mal se porte AMLO de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos, más van a reclamar de nosotros una cierta capacidad de negociación para poder entendernos en un nivel más adecuado. Pero para eso necesitamos subir el nivel de los negociadores centroamericanos. Pues si ahora, mire usted, ya son los policías de las embajadas los que llaman a los presidentes. Y los presidentes son abusivos con el resto de la población, de ellos para abajo, pero de ellos para arriba son absolutamente incondicionales de las órdenes que les den en distintas maneras y distintas formas, cuando el ejercicio de la soberanía y la dignidad es una obligación ciudadana. Devuélvanos nuestra soberanía y nosotros les vamos a devolver su seguridad interna que tanto reclaman y necesitan. Pongámonos de acuerdo en desarrollar Centroamérica con ustedes para evitar que esa migración, en lugar de generar crisis, se asiente en nuestra región y sea un mecanismo de consumo que facilite el crecimiento de los Estados Unidos, que reclama consumidores. Ningún imperio puede crecer si no tiene consumidores. Y si nosotros no somos consumidores, ¿qué puede consumir? Automóviles, solo los chocados esos que nos traen para que los reparemos. ¿Qué podemos consumir? Refrigeradoras, aires acondicionados en este clima. ¿Qué podemos consumir si no tenemos los recursos? Entonces, dennos nuestra soberanía, entendámonos con ustedes para el tema del narcotráfico y crezcamos juntos. Un amigo televidente pregunta, ya no tengo mucho tiempo, sin embargo dice, pregúntele a su invitado qué opina de la cofradía en Guatemala. Pues mire, se dice de la cofradía que es un segmento de mezcla de distintos sectores para beneficiarse de lo mismo, de la delincuencia, del uso del Estado para beneficiar personalmente o por grupos de interés a la corrupción. Todas esas son pandillas, pues, que deben ser combatidas. Desde luego que tienen que ser combatidas. Es que la permisibilidad lo permite la falta de reacción de la sociedad que no tiene acceso al poder político. Lo que tenemos es que democratizar el acceso al poder político para que la población comience a tomar decisiones coherentes con su realidad social, económica y política. Y en la medida en que esa democratización y descentralización funcione, en esa medida el Estado se transformará en un servidor en lugar de servirse de la sociedad para su crecimiento desmedido y penetración en todos los sectores. Perfecto. Don Danilo Roca, llegamos al final de esta su entrevista. Muchísimas gracias. Un honor, Sergio. Le agradezco. Un honor, Sergio, de veras, un honor. Yo creo que es muy difícil comentar este tipo de temas en audiencias tan disímiles, aunque nuestros problemas sean similares. Todos somos cautivos de las circunstancias. Es decir, nosotros somos nosotros y las circunstancias. Cambiamos las circunstancias y comenzaremos a ser nosotros. Yo le agradezco mucho la oportunidad
de poder platicar con el pueblo salvadoreño y a través de su medio. Me siento muy honrado de haber estado como su invitado esta mañana. Gracias por visitarnos en esta su casa, El Salvador, en este canal 30, Tele1. Muchísimas gracias por haber compartido conceptos. Queremos saber cómo piensan los candidatos a la presidencia de Guatemala, de este país, este vecindario llamado Centroamérica, que lo tenemos tan cerca y que somos hermanos. Muchísimas gracias y bienvenido a tantas veces sean posibles a este. Gracias. Espero que la próxima vez como presidente va a ser más fácil. Bueno, lo esperamos acá en esta tribuna de entrevista, sí, claro, para conversar sobre sus proyectos. Claro. Soy Sergio Méndez, llegamos al final de esta su entrevista. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.